Ahora, existen tres tipos de animaciones automáticas que yo puedo realizar a través de Flash, de las cuales ya hemos visto las tres, aunque no específicamente por su nombre. La primera la puedo hacer con cualquier dibujo que yo haya dibujado ya y que me voy a dar cuenta de si es un dibujo, porque aquí dice o Drawing Object, o puede decir Shape también. Si es en español, es objeto de dibujo o forma. Para las otras dos tipos de animaciones, o de twins, lo que necesitamos es que ese objeto que yo voy a animar se convierta en un símbolo, para lo cual yo le doy clic derecho, Convert to Symbol, y le voy a poner un nombre. Algo que obviamente quiero que recuerden es que hasta el momento hemos hecho símbolos gráficos y lo vamos a seguir haciendo así. Voy a explicar aquí las tres diferentes tipos de animación. Voy a empezar con la primera. Lo primero que también tengo que tener muy en claro es que para aplicar una de esos tipos de animación, cada objeto debe estar separado en su propia capa. No puedo tener yo los tres objetos en la misma capa para animarlos, a menos que todos ellos estén dentro de un símbolo, lo cual ahorita no lo es. Si yo doy clic en este objeto, sé que es un Drawing Object. Si yo doy clic en este, sé que es un símbolo gráfico que se llama cuadro, y este básicamente es lo mismo, un símbolo gráfico que se llama cuadro porque es la copia de este anterior. Lo primero que tengo que hacer si yo quiero animar estos tres es separarlos en capa. Lo que voy a hacer es seleccionarlos todos, clic derecho, y le voy a poner la opción de distribuir en layers, distribute to layers. Esto va a crear una capa específicamente para cada uno, y si alguno de ellos tiene un símbolo dentro, la capa la va a nombrar con el nombre de ese símbolo para yo poder identificarlo rápidamente. Vamos a empezar a animar el primero, que está en el layer 4, y le voy a poner Shape Twin. Shape Twin, ¿por qué? Porque es el tipo de animación que yo voy a utilizar. En el Shape Twin, recuerden que para hacer animaciones o para hacer twins necesitamos cuadros clave. Ya tenemos tres cuadros clave, cada uno representando a los tres cuadros. En el primero, que es el Shape Twin, voy a crear un keyframe en 25, y obviamente los demás desaparecen, aunque realmente no han desaparecido, solamente se encuentran visibles en el cuadro 1. El único que está visible del cuadro 1 al 25 es el contenido de la capa de Shape Twin, como lo puedo comprobar aquí. Voy a hacer un poco más grande las casillas para que ustedes lo puedan ver en su pantalla sin ningún problema. Aquí, en este punto, en el punto final, yo puedo desplazar el objeto hacia abajo. Ahorita no hay ningún tipo de animación salvo este. En cualquier punto intermedio entre un punto clave y otro, yo le puedo dar clic derecho y puedo seleccionar cualquiera de las opciones de twins o de interpolaciones si están usando la versión en español que yo puedo aplicar. Pero aquí es donde uno debe de empezar a tener mucho cuidado, porque este objeto de aquí y obviamente el de acá es un objeto de dibujo, no es un símbolo. Por lo tanto, la única transición twin o interpolación que yo le puedo añadir debe de ser el Shape Twin. ¿Por qué? Me voy a ir a la librería. En la librería solamente tengo el cuadro que creé, que es básicamente este objeto de dibujo convertido en símbolo. Si algo que no es símbolo
le agrego un Motion Twin o un Classic Twin, lo que va a hacer Flash es que va a convertir en símbolos el inicio y el final para poder aplicar esta interpolación o este twin. Le voy a dar clic para que vean qué es lo que sucede. Sí me hace la interpolación, sí me hace la animación, pero vean qué sucede acá en mi librería. Me agregó dos símbolos adicionales, uno que es Twin 1 y uno que es Twin 2. ¿Por qué? Porque este cuadro lo convirtió en un símbolo al cual le puso Twin 1 y este cuadro lo convirtió en un símbolo al cual le puso automáticamente Twin 2. Si yo me voy al panel de propiedades y le doy clic, efectivamente corroboro que aquí dice Twin 2 y aquí dice Twin 1. Desgraciadamente Flash lo hace en automático para que ustedes puedan animar, aunque no es lo correcto. ¿Por qué? Porque la librería se empieza a llenar de símbolos que ustedes no necesitan, cuando en realidad el único que necesitamos para hacer esto ahorita sería el cuadro. Voy a deshacer hasta llegar al punto original, antes de que existieran esos dos twins. Y quiero que obviamente se den cuenta de que aunque ya no está aplicada la animación o el twin, me sigue manteniendo en la librería esos dos símbolos. Estos símbolos, como les digo, yo no los necesito, así que les voy a dar delete. Ahora, regresando al tipo de twin que yo le voy a poder aplicar, le voy a dar clic derecho y le voy a poner Shape Twin. ¿Cómo identifica un Shape Twin? Porque la barra es de color verde y obviamente yo no necesité convertir estos cuadros en símbolos. Si yo doy clic aquí y doy clic en el objeto, en la barra de propiedades me dice que es un objeto de dibujo y lo mismo va a suceder acá. Ventajas, desventajas del Shape Twin. El Shape Twin me va a dejar hacer este tipo de animaciones, pero solamente puedo hacer animaciones lineales. Siempre van a ir en la línea recta del punto A al punto B. Ventajas que me puede dar un Shape Twin es que en alguno de los puntos yo puedo deformar el objeto y la transición va a aplicar ese cambio. Esta es la única ventaja que yo le veo a un Shape Twin, que es el poder modificar de un cuadro clave a otro la forma original del objeto. Pero como se pueden dar cuenta, puede llegar a suceder efectos extraños que no precisamente reflejan lo que yo quiero hacer. ¿Por qué? ¿Por qué sucede esto? Por este punto. En este punto, esta línea se juntó con esta. Entonces el software no sabe cómo interpretar eso. Aunque nosotros visualmente vimos de dónde surgió esta curvatura, el hecho de que se hayan unido esas dos aquí y esas dos acá hace que el software se confunda e interprete de diferente manera la transición que yo quise lograr. Si yo quiero regresar esto a su estado original, puede que más o menos lo logre, pero aún así ya perdí lo que era el objeto original aquí de lo que era acá. Entonces la transformación puede llegar a ser completamente impredecible. Vamos con el segundo tipo de motion, o el segundo tipo de twin, que va a ser el Classic Twin. Este twin, como ya les dije, necesitamos usar a fuerzas un símbolo. En este caso, o en la mayoría de los casos, va a ser gráfico. Voy a crear un fotograma clave al final, que lo puedo hacer como Insert Keyframe.
Y ahora lo único que tengo que hacer es que con el punto inicial o en el punto final voy a mover mi objeto. Y para aplicar el twin en cualquier punto intermedio, clic derecho, Create Classic Twin. El Classic Twin funciona casi como originalmente funcionaba el Shape y también tiene sus ventajas y desventajas. Una de las desventajas más bien es que también es solamente en línea recta. Va a trazar una trayectoria recta entre el punto A y el punto B. Pero una de las ventajas es que yo puedo agregar giros automatizados. Quiere decir que un objeto yo lo puedo dibujar solamente en una posición y en el panel de propiedades, así como ya tengo el Ease que ya les mostré, el cual me hace un slow in o un slow out, puedo hacer un giro de rotación en el que puedo escoger CW o CCW. ¿Cuál es la diferencia? CW quiere decir clockwise, lo que quiere decir en el sentido de las manecillas del reloj. El CCW es counterclockwise, que es en el sentido opuesto de las manecillas del reloj. Cualquiera de las opciones que yo seleccione va a hacer que mi objeto gire automáticamente 360 grados del inicio al fin. Yo puedo variar el número de giros en esta parte. Puedo aumentarlo moviendo mi mouse o puedo hacerlo manualmente, lo cual obviamente va a hacer que el objeto gire todavía más veces de las que originalmente tenía. Todo esto siempre es dando clic en la barra del twin. Vamos ahora con la última versión de los twins, que es el Motion Twin. Aquí yo ya lo nombré como Motion Twin y lo único que voy a hacer es darle clic derecho y ponerle Create Motion Twin. Aquí van a suceder varias cosas. Lo primero es que no necesito crear un fotograma clave final a diferencia de las otras dos. Otra cosa que también va a ser distinta es el color y que no me va a aparecer una flecha. Y finalmente va a cambiar la capa por completo. Si se dan cuenta, cambia el icono, lo cual me denota que esta capa es única y exclusivamente para Motion Twins. No puedo poner otro tipo de animación, otro tipo de twin que no sea un Motion Twin. Eso es algo que les debe de quedar bien claro. La duración del Motion Twin la puedo yo determinar simplemente jalando el borde final de la animación. Y lo único que tengo que hacer, no importa en qué punto esté, más bien importa mucho en dónde esté yo posicionado, en dónde se va a hacer esa animación. Por lo cual me tengo que cerciorar que estoy justo en el punto donde quiero que se anime para hacer el movimiento de mi objeto. La principal diferencia y ventaja que yo tengo aquí es que voy a ver una línea que me dibuja la trayectoria, y a diferencia de los otros dos que solamente pueden hacer trayectorias lineales, yo puedo hacer trayectorias curvas por medio de mi Motion Twin. También puedo ver cada uno de los cuadros clave que abarcan esta animación, de tal manera que si yo reduzco esto, el número de cuadros se va a ver reducido y obviamente el número de puntos que aparecen ahí se va a ver completamente reducido. Entonces es como si estuviera viendo cada uno de los frames de acuerdo al centro del objeto en el que yo estoy actuando. Otra característica que también voy a poder yo
Otra característica que también yo voy a poder lograr con el Motion Twin es que el objeto se alinee a la curvatura de la animación. ¿Qué quiero decir con esto? Si se dan cuenta, esta caja se está moviendo de arriba a abajo, siguiendo la curva, pero el objeto se mantiene básicamente en la misma inclinación. Si yo doy clic en esta opción que dice Oriented to Path, el objeto lo que va a hacer es que se va a adaptar su trayectoria y lo va a inclinar de acuerdo a la curvatura que tiene, y me va a marcar un punto clave en cada uno de los puntos de la trayectoria. Si yo lo desactivo, se eliminan esos cuadros clave y la animación simplemente se conserva. Y finalmente también voy a poder hacer girar a mi objeto. Si aquí donde dice dirección, nuevamente selecciono clockwise o counterclockwise. Y también puedo cambiar el número de rotaciones en la parte de aquí manualmente.